Jason Gibson siempre había sabido que el silencio era más seguro. A los 16 años, ya había aprendido la brutal aritmética de las jerarquías sociales en la secundaria. Acababa de mudarse desde los vastos y polvorientos campos de Texas a los pasillos grises y abarrotados de la preparatoria Lincoln en Chicago, y Jason se sentía como un espantapájaros perdido en una tormenta digital. Sus gruesas gafas se apoyaban torpemente en su nariz, su ropa no seguía las modas, y su acento sureño lo convertía en un blanco fácil. Mantenía la cabeza agachada y las palabras aún más bajas. Cada día en la escuela era un campo de batalla sin gloria, solo heridas invisibles para todos, excepto para él. Los pasillos estaban llenos de risas que no eran suyas, bromas que apuntaban hacia él, y paredes que tragaban su voz cada vez que quería hablar. Su único consuelo llegaba después de la escuela, en el silencio de su pequeña habitación del segundo piso, donde los cuadernos de dibujo vivían apilados en un desorden caótico. Jason tenía un don. Un secreto. Mientras el mundo se burlaba de él durante el día, por la noche él creaba mundos, ciudades con arquitecturas imposibles, horizontes elegantes y edificios que parecían respirar. Con un lápiz en la mano, era invencible. Pero nunca mostró sus dibujos a nadie. Su talento estaba oculto, encerrado bajo capas de miedo y los profundos moretones del ridículo. Sus padres le decían que encontraría su lugar, pero la escuela tenía una forma cruel de convencerlo de lo contrario. Nunca era elegido en educación física. Nunca era invitado a fiestas. Nunca era visto, excepto cuando lo humillaban. Rachel Arte, en cambio, era la definición misma de la luz. Su sonrisa por sí sola podía provocar un murmullo general. A los 16, era la reina de la preparatoria Lincoln, capitana de las porristas, favorita para reina del baile, seguida por un séquito de admiradores. Su cabello rubio fluía como seda dorada, sus ojos verdes rebosaban confianza, y cada pasillo que pisaba parecía ajustarse a su presencia. No necesitaba esforzarse, la popularidad la seguía como una estela de perfume. Todos querían estar cerca de Rachel, y Jason, a pesar de toda lógica, no era diferente. La admiraba desde lejos como se admira una constelación distante, brillante, inalcanzable y completamente ajena a su existencia. Una tarde de martes, algo se agitó dentro de Jason. Tal vez fue la soledad. Tal vez la esperanza. Tal vez un sueño que no sabía si tenía derecho a tener. Pero durante el almuerzo, con el corazón palpitando y las palmas sudorosas, caminó hacia la mesa de Rachel. Sus amigas guardaron silencio. Jason intentó sonreír, su voz temblando mientras preguntaba si podía sentarse a su lado. Rachel se giró hacia él con una mirada que se sintió como escarcha en su piel. Sus palabras fueron afiladas, suaves y letales: aquí no hay lugar para los perdedores. La risa estalló alrededor de la mesa, y Jason se quedó congelado, la bandeja temblando en sus manos. Se dio la vuelta y se alejó, cada paso resonando con vergüenza, cada mirada en la cafetería clavándose en su espalda. La humillación no terminó ahí. Día tras día, el acoso se intensificó. Vandalizaron su casillero. Rompieron sus dibujos cuando los encontraron. Se convirtió en el fantasma que todos amaban atormentar. Los profesores lo notaban, pero no decían nada. ¿Amigos? No tenía. Y aún así, resistía. En silencio.
invisiblemente, con su arte como único refugio, el único lugar donde importaba. Pero el golpe final llegó en la graduación. Jason la esperaba con ansias, no como una celebración, sino como una fuga. Esa mañana, planchó su toga y ajustó su birrete, diciéndose a sí mismo que ese sería el último día en que se sentiría pequeño. Pero cuando se sentó en el auditorio, una humedad fría se deslizó por su bata. Pintura, espesa y negra, empapaba su silla, manchando su toga justo antes de subir al escenario. El público se rió. Las cámaras destellaron. Jason recibió su diploma con el rostro ardiendo de vergüenza, la ropa goteando en burla. No lloró. No gritó. Solo caminó de regreso a casa. Lento. Solo. Esa noche, no dibujó. Quemó cada boceto que había hecho de Rachel. Su sonrisa. Sus ojos. Incluso la casa de ensueño que una vez diseñó para ella en un momento de esperanza tonta. El fuego crepitaba en el cesto de basura junto a su cama, y con él, Jason Gibson se hizo una promesa: nunca volvería a ser un perdedor. Observó las llamas consumir cada línea frágil, cada curva suave, cada futuro que había imaginado con ella en él. Dejó ir cada sueño despierto que alguna vez le hizo creer que podía ser algo más que invisible. En ese momento, algo se endureció dentro de él, una determinación nacida no del odio, sino del hambre. Hambre de levantarse, de construir, de convertirse. No por venganza, sino para demostrar, aunque solo fuera a sí mismo, que la grandeza podía nacer de las cenizas de la humillación. Si esta historia te hizo latir el corazón más fuerte, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias románticas poderosas como esta. Dale me gusta, y cuéntanos en los comentarios qué tipo de historia de amor te gustaría ver a continuación. Tú la sueñas, nosotros la escribimos. Los años no pasaron suavemente, avanzaron como un tren al que Jason no tuvo más remedio que subirse. Después de la graduación, desapareció de las vidas de quienes alguna vez se burlaron de él. Mientras sus excompañeros celebraban en dormitorios universitarios y tropezaban en relaciones, Jason trabajaba. Y trabajaba. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Se matriculó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Illinois en Chicago, donde nadie conocía su pasado, donde su silencio era visto como concentración y su soledad como genialidad. Su talento, una vez escondido en cajones, explotó como luz entre grietas. Los profesores lo notaron. Los líderes de la industria lo notaron. Y poco a poco, el chico que antes fue motivo de burla por ser invisible se convirtió en el hombre cuyas visiones de vidrio y acero cambiarían el horizonte de Chicago. Cada estructura que diseñaba parecía susurrar la historia de alguien que había sido descartado, alguien que sobrevivió creando belleza desde el dolor. A los 28 años, Jason Gibson ya no era un nombre que se olvidaba fácilmente. Su firma de arquitectura, Ironalo Development, se convirtió en una de las empresas de más rápido crecimiento en el Medio Oeste. Su nombre empezó a aparecer en revistas, sus proyectos en exposiciones. Pero Jason seguía siendo elusivo. Las entrevistas eran raras. Las apariciones públicas, calculadas. Aunque ahora estaba rodeado de influencia y admiración, una muralla firme rodeaba su vida privada.
Su apartamento en el barrio Gold Coast era un ático de cristal con vistas al lago, diseñado por sus propias manos, pero era frío, minimalista. No había risas que resonaran en sus rincones, ni señales de amor que suavizaran sus bordes. Se decía a sí mismo que no necesitaba compañía. Ya no. El chico que una vez suplicó por un asiento ahora era dueño de la mesa, y se sentaba en ella solo, por elección, o eso creía. Mientras tanto, los años dorados de Rachel Arte se apagaron en una realidad más suave, menos glamurosa. Después de la secundaria, se inscribió brevemente en una carrera de psicología, pero nunca la terminó. Las distracciones llegaron rápido: fiestas, promesas y la ilusión de un futuro envuelto en los fuertes brazos de Arthur Grid, la estrella del béisbol de la escuela. Se casaron jóvenes, como muchos lo hacen, creyendo que el amor del instituto podía resistir las tormentas de la adultez. Pero 8 años después, la verdad era innegable: Arthur era un hombre que no había crecido. Sus días de gloria murieron tras una lesión en el hombro que acabó con cualquier sueño de carrera profesional. Ahora conducía un taxi, resentido con un mundo que ya no lo aplaudía. La tensión en casa era espesa. Las peleas eran diarias. Su ira era más fuerte que sus disculpas. Rachel, una vez adorada por todos, ahora se sentía invisible incluso en su propia cocina. Vivían en un apartamento modesto en una zona más dura de la ciudad. La nevera estaba a menudo medio vacía. Las facturas siempre llegaban tarde. Rachel trabajaba a medio tiempo en una boutique local, pero apenas alcanzaba para la comida. La idea de tener hijos, un sueño al que se había aferrado durante tanto tiempo, se desvanecía cada mes con el sonido de puertas azotadas y silencios fríos. A veces miraba su reflejo, tratando de recordar a la chica que solía ser. Su belleza había madurado, pero sus ojos se habían apagado. El brillo que una vez conquistaba corazones ahora se escondía tras pestañas cansadas. Se sentía como una pasajera en una vida que seguía avanzando sin preguntarle a dónde quería ir. Y una noche, después de una discusión particularmente violenta con Arthur por dinero, Rachel empacó una maleta y se fue. Sin lágrimas. Sin súplicas. Solo silencio y determinación. Por primera vez en años, se encontraba sola en medio de una ciudad que ya no se sentía familiar. El perfil urbano no la consolaba, la intimidaba. Pero debajo del miedo, algo más se agitaba. Tal vez era lo mismo que una vez hizo que un chico tímido se acercara a ella en una cafetería. Esperanza. Rachel comenzó a postularse a trabajos. Decenas. Tragó su orgullo y aceptó los rechazos como quien toma pastillas. Una mañana, mientras revisaba sitios de empleo en su celular agrietado desde una cafetería, vio un anuncio: se busca recepcionista Iron Halo Development. El nombre no significaba nada para ella. Era solo otra oportunidad. Un edificio con ventanas de vidrio y vestíbulos relucientes. Tal vez, pensó, esto sería diferente. Aplicó. Una semana después, recibió una llamada. Y un día después, le ofrecieron el trabajo. Su entrevista había salido sorprendentemente bien, y por primera vez en mucho tiempo, alguien la miró como si realmente importara. No sabía que la persona detrás de la empresa, detrás del logo en la pared, detrás de la oficina que ahora visitaba a diario, era alguien que había olvidado por completo. O mejor dicho,
que había descartado por completo. Llegó temprano en su primer día, vestida con sencillez pero elegancia. Su cabello rubio ahora era más corto, pero aún tenía esa presencia magnética, aunque ella ya no lo sintiera. La recepción se convirtió en su nuevo escenario, y aunque sonreía a cada visitante, se aseguraba de mantener su corazón resguardado. Necesitaba estabilidad, no romance. Sanación, no complicaciones. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Porque mientras acomodaba folletos en el mostrador esa mañana, un hombre alto entró en el vestíbulo, vestido con jeans oscuros y una camisa blanca impecable, con un portapapeles en la mano. Caminaba con seguridad, pero sin arrogancia. La miró, y se congeló. El aire se le atascó en la garganta. No podía ser. Pero lo era. Rachel. Jason dudó en la entrada del vestíbulo más de lo debido. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo mientras observaba a la mujer detrás del mostrador. Los años no habían borrado su belleza, solo la habían refinado. Sus rasgos eran ahora más suaves, más maduros, pero los ojos eran inconfundibles. Verdes, penetrantes, inolvidables. Todavía podía oír el eco de aquel momento en la cafetería en su mente: aquí no hay lugar para perdedores. Una frase casualmente cruel, pero que se había aferrado a su memoria como espinas en la piel. Y ahí estaba ella, Rachel Arte, la chica que una vez lo hizo sentirse invisible, ahora sentada a pocos metros, sin saber quién era él. Ella sonrió cortésmente, sin reconocerlo. Por supuesto que no. ¿Por qué lo haría? Ya no era ese chico torpe de Texas. Era más alto, más pulido, confiado. Un hombre forjado por cicatrices que ella ayudó a crear. Jason respiró hondo, decidió no rebelarse. No todavía. Buenos días, dijo, asintiendo. Soy Jason. Uno de los de seguridad. Era una media verdad. No estaba listo para ser Jason Gibson, el CEO, no ante ella. La sonrisa cortés de Rachel se amplió, completamente ajena a la tormenta que se formaba silenciosamente detrás de su expresión calmada. Encantada, Jason, dijo mientras tecleaba en su monitor. Espero que tu turno sea tranquilo. Él respondió con una ligera risa y siguió caminando, el corazón latiendo con fuerza. Ya en su oficina, la observó a través de las cámaras del vestíbulo, no por malicia, sino por incredulidad. ¿Cómo había el destino puesto a Rachel en su recepción? ¿Qué intentaba decirle el universo? Pensó que había enterrado su pasado, cubriéndolo con concreto como una base olvidada. Pero ahí estaba, caminando, respirando, ofreciendo café con los mismos labios que una vez lo rechazaron. Pero algo era diferente ahora. Ya no tenía ese brillo arrogante. Su postura no era altiva, su voz no estaba impregnada de superioridad. Había una ternura, un rastro de tristeza. Tal vez incluso humildad. Y eso lo intrigaba. Contra su mejor juicio, Jason sintió un tirón familiar en el pecho, uno que no se había permitido en años. Quería saber más. No como jefe, sino como el chico que una vez deseó su atención. Durante las semanas siguientes, Jason tomó la costumbre de pasar por el vestíbulo con más frecuencia. Al principio, eran saludos breves.
Luego vinieron pequeñas conversaciones. El clima, el café, los planes de fin de semana. Rachel siempre era amable, pero reservada. No coqueteaba, no hacía preguntas sobre su vida. Lo trataba como a cualquier otro empleado, y eso solo aumentaba su curiosidad. Se descubría esperando con ansia sus intercambios, inventando excusas para detenerse, fingiendo revisar cosas que no necesitaban revisión. Cada sonrisa de ella erosionaba un poco más los muros que él había construido. Y poco a poco, las conversaciones se alargaban. Un día, ella elogió su sentido del humor. Otro, le preguntó si siempre trabajaba tan temprano. Él respondía vagamente, cuidando mantener la ilusión. Había poder en el anonimato. Podía observarla sin el filtro de la reputación, sin la distorsión del éxito. Ella no quería nada de él, porque no sabía lo que él tenía para ofrecer. Y extrañamente, Jason encontró paz en esa simplicidad. Rachel, por su parte, comenzó a notar el encanto silencioso del alto asistente de seguridad. Era diferente a los hombres que había conocido. Escuchaba sin interrumpir, se reía sin burlarse y la miraba, no a través de ella. No sabía por qué, pero había una calma en su presencia, una calidez que no sentía desde hacía años. No era algo romántico, todavía, pero sí era seguro. Y en un mundo que había sacudido su confianza con tanta violencia, esa seguridad lo significaba todo. Se sorprendía pensando en él por las noches, preguntándose qué tipo de hombre era en realidad. Sus ojos llevaban profundidad, como alguien que había visto cosas, sobrevivido a cosas. Y aunque vestía con modestia, había una gracia en sus gestos que no coincidía con el supuesto trabajo que tenía. Algo no cuadraba, pero no insistía. Le gustaba el misterio. Le permitía olvidar, por breves momentos, el desastre de su pasado. Por primera vez en mucho tiempo, Rachel comenzó a esperar con ansias las mañanas. No por el salario, sino por la sonrisa que la esperaba detrás de la puerta del vestíbulo. Pero las sombras no permanecen en silencio para siempre. Arthur, amargado por la separación, empezó a aparecer en su edificio. A veces borracho, a veces furioso, siempre manipulador. Rogaba. Amenazaba. Lloraba. Luego insultaba. Rachel intentaba mantenerse fuerte, pero el desgaste emocional era agotador. Nunca le contó nada a Jason, aún creyendo que solo era un tipo de seguridad sin lugar en su drama personal. Pero una mañana, sus manos temblaban sobre el teclado. Jason lo notó. ¿Noche difícil?, preguntó con suavidad. Ella sonrió débilmente y lo disimuló con un «solo estoy cansada». Él no insistió, pero vio el moretón cerca de su muñeca, tenue pero real. Algo hirvió dentro de él. Los recuerdos del dolor silencioso de su madre volvieron como fantasmas. Esa misma noche, Jason solicitó acceso a su archivo personal. Era una violación a su propio protocolo, pero necesitaba saber. Al leer el currículum, al ver su nombre completo escrito, lo sintió como un golpe: Rachel Arte. No lo había imaginado. Era ella. Y ahora debía decidir, revelar la verdad o seguir interpretando el papel del extraño silencioso en su vida. Esa noche, Jason se quedó de pie frente a la ventana de su ático,
observando las luces de la ciudad parpadear abajo. Se sirvió una copa de vino, pero no la bebió. En cambio, abrió un cajón que no tocaba desde hacía años. Dentro había bocetos, viejos, frágiles, casi olvidados. Docenas de páginas de cuadernos del instituto. Dibujos de ella. De Rachel. Cada ángulo de su rostro, cada variación de su sonrisa. La había dibujado cuando nadie lo sabía. Cuando a nadie le importaba. En ese entonces, esos dibujos eran su refugio. Ahora, eran reliquias. Lo sostuvo con manos temblorosas y le susurró al pasado. Nunca te olvidé. Pero, ¿aún vivía ese chico dentro de él? Y más importante, ¿ella merecía saberlo? La rutina de Rachel comenzó poco a poco a girar en torno a esos breves momentos con Jason. No entendía por qué una conversación sobre marcas de café o una broma compartida sobre un ascensor dañado podía quedarse en su mente todo el día, pero así era. Había algo dulce en él, algo que la hacía sentir visible. No como un sueño roto o una esposa fracasada, sino como una mujer aún capaz de ser vista, de ser valorada. Y lo más reconfortante era que él no conocía su pasado, o eso creía ella. No sabía del divorcio, ni de Arthur, ni del título destruido que ahora yacía en el fondo de un cajón. Ella había empezado de cero, como recepcionista, desde la nada. Y sin embargo, en su compañía, no se sentía como un fracaso. Una mañana, le trajo un café cuando él entraba. «Prueba este», dijo. «Tostado colombiano. Más fuerte que el que sueles tomar». Jason sonrió y lo tomó. «¿Intentas corromper mis hábitos de cafeína?». Ella rió, y él saboreó ese sonido. Ninguno de los dos lo decía en voz alta, pero sus mañanas ya empezaban a significar algo. Jason, mientras tanto, vivía una tormenta de conflicto. Cuanto más tiempo pasaba con Rachel, más veía a la mujer detrás del personaje de instituto. Ya no era la porrista arrogante. Era vulnerable, auténtica, decidida. Captaba destellos de dolor tras sus sonrisas, cansancio en su postura. Pero aún así, irradiaba calidez. Y eso lo sacudía. Porque una parte de él quería venganza, verla humillada, mostrarle en lo que se había convertido. Pero una parte más fuerte, la mejor parte, solo quería abrazarla, decirle que estaba a salvo. Aún así, seguía guardando su secreto. Cada día se ponía su uniforme metafórico, fingiendo ser uno más del equipo. Era extraño lo liberador que se sentía volver a ser invisible, pero esta vez por elección. No quería que ella lo quisiera por ser exitoso. Quería que lo quisiera por el hombre en que se había convertido, forjado no por el dinero, sino por el fuego. Y con cada día que pasaba, esa fantasía era más difícil de sostener. Su asistente lo advirtió. «Señor, no puede seguir caminando por el vestíbulo como si fuera personal de planta. La gente va a empezar a hablar». Él asintió, pero no hizo caso. Una tarde, mientras Jason revisaba propuestas de proyectos en su oficina, recibió una llamada urgente del administrador del edificio. Había habido un altercado en la recepción. Bajó corriendo, con el corazón en la garganta, y encontró a Rachel pálida y temblorosa. Arthur había venido. Borracho, ruidoso,
agresivo. Había golpeado el mostrador y exigido hablar con ella. Seguridad lo había retirado, pero no antes de gritar cosas que congelaron a todos en el vestíbulo. ¿Así que para esto me dejaste? ¿Un tipo con chaleco y portapapeles? De lujo, Rach. Jason apretó la mandíbula. Su instinto era protegerla, enfrentar a Arthur y terminar con todo. Pero conocía el precio. Rebelarse ahora rompería el equilibrio, destruiría la frágil paz entre él y Rachel. Así que guardó silencio. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Ella asintió, pero lágrimas brillaban en sus ojos. Lo siento, susurró. No es peligroso, solo está enojado. Jason quería decirle, no le debes una disculpa. Pero en cambio, dijo, no tienes que pasar por esto sola. Y por un segundo, su barrera bajó. Esa noche, Rachel lloró en la bañera. No por Arthur. No por la humillación. Sino por la amabilidad en la voz de Jason. Porque en un mundo que solo le había arrebatado cosas, alguien le estaba dando. Escuchando. Viéndola. Se acurrucó en sí misma, abrazando la toalla, preguntándose qué había hecho para merecer a alguien como él. Y sin embargo, algo no tenía sentido. Su vocabulario, su confianza, su conocimiento de las operaciones de la empresa, no coincidían con el papel de un guardia de seguridad. Sus instintos le susurraban preguntas, pero su corazón las callaba. Tal vez, se dijo, algunas personas ampliamente cargan más de lo que muestran. Y tal vez, no necesitaba saberlo todo para estar agradecida. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz. Y el destino, como el cristal, eventualmente se quiebra. Ese domingo, mientras organizaba archivos, le pidieron a Rachel que entregara unas carpetas al piso ejecutivo. Vaciló, pero obedeció. Nunca le habían permitido subir allí. Al entrar en el pasillo de cristal, se le cortó la respiración. Ese lugar era prístino, casi sagrado. Entonces lo vio, Jason, saliendo de la oficina principal, no con una carpeta, sino con un traje a medida. Seguro. Impecable. Intocable. Sus miradas se cruzaron. Y el mundo se detuvo. Rachel, empezó él, con la voz baja. Pero ella negó con la cabeza. Me mentiste. Él abrió la boca, pero ella alzó la mano. Me dejaste hacer el ridículo. Te conté cosas. Te dejé entrar. Y todo este tiempo, tú eras, ¿qué? ¿Me estabas probando? Jason dio un paso hacia ella. No. No era así. Yo solo necesitaba ver quién eras sin que supieras quién era yo. Ella soltó una risa irónica, parpadeando con rapidez. Así no funciona la honestidad, Jason. Las paredes de calidez entre ellos colapsaron en segundos. Ella se dio la vuelta y se alejó, las carpetas apretadas contra su pecho como una armadura. Él no la siguió. Se quedó en el pasillo, el corazón colapsando sobre sí mismo, preguntándose si acababa de destruir la única conexión real que había tenido en su vida. ¿Y Rachel? Entró al ascensor y dejó que las lágrimas cayeran.
El vestíbulo ya no era un lugar de consuelo. Era un lugar de traición. Había abierto una puerta en su corazón, y ahora el viento entraba, frío y cruel. La semana siguiente, Rachel presentó su renuncia. Dijo que era una decisión personal. Nadie la cuestionó. Jason vio la carta sobre su escritorio y la observó durante horas. Ella no dejó una nota, no dijo adiós. Quiso llamarla, rogarle que se quedara, pero el orgullo mantuvo sus manos inmóviles. Pasaron los días. Luego semanas. Y su ausencia era insoportable. La recepción se sentía vacía. El café sabía insípido. Las reuniones eran ruido. Intentó enfocarse en sus proyectos, en números, fechas límite, propuestas. Pero su corazón no estaba allí. Porque la verdad era simple, la extrañaba. No a la chica del instituto. No a la mujer del escritorio. Extrañaba la risa, la vulnerabilidad, la posibilidad. Pero ella se había ido. Y en algún lugar de la ciudad, Rachel comenzaba de nuevo, otra vez. Consiguió trabajo en una empresa rival. Nada glamuroso, solo ingreso de datos. Pero era limpio. Silencioso. Seguro. Eso necesitaba ahora. Distancia. O eso se decía. Cada noche miraba el techo, haciéndose la misma pregunta: ¿por qué me mintió? Jason sabía que no podía dejar que terminara así. Así que planeó algo imprudente. Público. Inolvidable. Reunió todos los bocetos que alguna vez había hecho de ella, páginas del instituto, cuadernos de la universidad, garabatos en servilletas, y los curó en una galería privada que poseía en el centro. Invitó solo a una persona, Rachel. No se requería confirmación. Sin mensaje. Solo una carta con una dirección y una hora. Ella miró el sobre durante horas antes de decidirse. Cuando entró en la galería, una luz suave bañaba la sala en dorado. Y allí, en cada pared, estaba su rostro. Sus ojos. Su sonrisa. Décadas de admiración silenciosa ahora inmortalizadas en grafito. En el centro estaba Jason, callado, esperando. Ella miró los dibujos. Docenas de ellos. Desde la cafetería en 2005 hasta un garabato en una servilleta de 3 semanas atrás, cuando se había reído de su mal chiste. Se le cortó la respiración. ¿Guardaste todo esto?, preguntó. Él la sintió. Tú inspiraste todo esto. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? Su voz se quebró. Porque incluso cuando tú no podías verme, yo nunca dejé de verte. Rachel se quedó en el centro de aquella galería, su pecho subiendo y bajando con respiración entrecortada, como si todo a su alrededor se hubiera congelado en el tiempo y solo ella se moviera dentro de una dimensión alterna. Las paredes palpitaban con recuerdos que nunca imaginó que alguien, y mucho menos Jason Gibson, hubiera guardado tan cuidadosamente, durante tantos años. Se acercó a un dibujo de sí misma riendo, sentada en una banca del patio escolar, el cabello recogido, las manos en las rodillas, capturada en un momento de pura y genuina felicidad. Ni siquiera recordaba este momento, susurró, más para sí misma que para él.
Jason se acercó en silencio, dándole espacio para absorberlo todo. Pero yo sí lo recordaba, dijo con suavidad, su voz baja y ronca, como alguien que carga un dolor antiguo. Rachel lo miró, los ojos ya no llenos de ira, sino de tristeza por todo lo que se había perdido. ¿Dibujabas todo este tiempo?, preguntó. Él asintió. Desde antes de Texas. Era mi forma de escapar. De sobrevivir. Ella caminó hacia el centro de la sala, donde un caballete sostenía un lienzo cubierto con una tela blanca. Jason se movió junto a ella en silencio, como pidiendo permiso solo con la mirada. Rachel asintió levemente. Jason retiró la tela, revelando un retrato de Rachel mirando al horizonte, sus ojos intensos y serenos, como si estuviera viendo algo mucho más allá del presente. Era ella, pero no lo era. Era una versión de sí misma que ni siquiera ella reconocía, fuerte, completa, libre. Así es como empecé a verte, después de que volviste a mi vida. Rachel sintió un nudo en la garganta. La imagen no se trataba de belleza o nostalgia. Se trataba de cómo él la veía ahora. Me mentiste, Jason, dijo con firmeza, pero sin enojo. Él respiró hondo. Lo hice. Y fue cobarde. Tenía miedo de que si sabías quién soy realmente, solo vieras al chico que humillaste frente a todos. Ella cerró los ojos, y por un momento, todo volvió, las palabras que dijo, la risa, la vergüenza. Fui cruel, admitió. Y tú me diste más de lo que merecía. Se quedaron allí, congelados en la vulnerabilidad de dos personas demasiado rotas como para fingir que no sentían. Rachel tocó suavemente uno de los dibujos, y Jason la observó como alguien que presencia una oración susurrada entre dedos temblorosos. ¿Todavía sientes algo por mí?, preguntó ella, temiendo la respuesta. Rachel, respondió él, dando un paso al frente, nunca dejé de sentir. Pero ahora, elijo amarte con los ojos bien abiertos. Sin idealizaciones, sin recuerdos perfectos. Eres imperfecta, y yo también. Pero si vamos a comenzar de nuevo, que sea sabiendo todo. Ella tragó saliva. ¿Y si todavía no sé si puedo volver a confiar? Jason sonrió, con tristeza. Entonces esperaré. Porque amar a alguien también es respetar su tiempo. Rachel volvió a cerrar los ojos, las lágrimas cayendo, no por lo que habían perdido, sino por lo que aún podía ser posible. Y en ese momento, entre los bocetos y la luz suave de la galería, el silencio se mantuvo. Pero no era un silencio vacío, era el tipo de silencio que reconstruye. Los días siguientes estuvieron llenos de un silencio real. Rachel no respondió mensajes, no llamó, no apareció. Jason no insistió. Simplemente intentó volver a su rutina, pero nada se sentía igual. Las reuniones se volvieron mecánicas. Los proyectos, sin color. Era como si aquella galería le hubiese arrebatado lo último que quedaba de su alma. Entonces, una fría mañana de miércoles, Jason fue a visitar una obra en las afueras de Chicago y, bajo una llovizna ligera, su corazón se congeló. Rachel, con casco de obra, estaba junto a un ingeniero del equipo rival revisando planos. Ella también lo vio. Sus ojos se encontraron por un instante breve pero poderoso.
Ella apartó la mirada rápidamente y siguió trabajando. Jason respetó eso. Pero dentro de él, algo se reencendió. No se rendiría. Ella seguía ahí, viva, fuerte, reconstruida. Solo tenía que encontrar el camino de regreso. Esa misma semana, Jason visitó un refugio juvenil que apoyaba en privado, lleno de adolescentes provenientes de hogares abusivos. Al entrar, notó a una niña de 13 años dibujando en un rincón de una sala silenciosa. Se sentó a su lado, elogió su trabajo y le confesó que él también solía dibujar. Ella sonrió. ¿Crees que podría hacer esto cuando sea grande? Y en ese momento, vio a Rachel. Vio el eco de la mujer que sobrevivió a un matrimonio asfixiante, que lo dejó todo atrás para empezar de nuevo. Que eligió volver a creer. Que se permitió ver la belleza otra vez. Y comprendió, no necesitaba que Rachel lo amara para que su vida tuviera sentido. Necesitaba amarla como ella merecía, incluso desde la distancia. Eso era amor real. No el que exige, sino el que entrega. No el amor que necesita garantías, sino el que planta flores en el desierto. De vuelta en su coche, Jason escribió un mensaje breve y lo envió. Gracias por dejarme verte de nuevo. Me enseñaste lo que significa amar sin condiciones. Rachel leyó el mensaje una noche lluviosa, envuelta en una manta, con el corazón hecho de confusión y anhelo. No respondió. Pero el gesto, despojado de expectativas, dolía de otra forma. Esa noche soñó con él. Soñó con la galería, con los dibujos, con la chica que una vez se burló de un chico tímido, y con la mujer que lloró frente al hombre que la perdonó. A la mañana siguiente, sin saber exactamente por qué, condujo hasta la playa. El lugar donde una vez dijo que quería casarse, cuando todo era un sueño adolescente. Se sentó allí, observando el mar gris romper contra las rocas, y se preguntó qué era lo que realmente quería. No lo que otros esperaban. No lo que se veía bien. Sino lo que le encendía el pecho. Y la respuesta fue clara. Quería comenzar de nuevo, con él. No por culpa. No por nostalgia. Sino porque él la vio cuando ni ella podía verse a sí misma. Y sabía que ese tipo de amor era demasiado raro para desecharlo. El día comenzó en silencio, casi irónicamente pacífico, considerando lo que estaba por suceder. Jason llegó temprano a su oficina, como siempre, pero había una tensión sutil en el aire que no podía sacudirse. Su asistente llamó a la puerta suavemente e informó que un hombre estaba esperando abajo, negándose a irse. Jason suspiró, pensando que sería otro contratista, pero al bajar al vestíbulo, se encontró cara a cara con alguien de otra vida, Arthur Grid. Sus ojos estaban inyectados de sangre, y apestaba a whisky barato y furia. ¿Crees que puedes quedarte con lo que es mío?, escupió Arthur, lo suficientemente alto como para que varios empleados giraran la cabeza. Jason no se inmutó. No te quité nada, respondió con calma, intentando desescalar la situación. Pero Arthur se acercó, señalando con el dedo. Te la estás tirando, ¿verdad? ¿Así consiguió ese trabajo? ¿Crees que no veo lo que es esto? La mandíbula de Jason se tensó, pero no mordió el anzuelo. Debes irte. Ahora. Pero Arthur no había terminado.
se abalanzó sobre Jason, empujándolo con fuerza contra la pared de vidrio del vestíbulo. Varios empleados corrieron a separarlos. Rachel, que había ido a devolver unos documentos olvidados, entró en ese preciso momento. Su rostro se puso pálido al ver a Arthur gritando y siendo arrastrado por seguridad. Jason se acomodó la corbata, se sacudió el traje y la miró. Pero Rachel no dijo nada. Su rostro se torció entre incredulidad y decepción. ¿Por qué no me dijiste que había venido aquí?, preguntó más tarde, cuando estaban sentados en la pequeña oficina trasera. No quería preocuparte, confesó Jason. Pensé que podría manejarlo. Ella negó con la cabeza, parpadeando para contener las lágrimas. Está mal, Jason. Es peligroso. Pero esto no se trata de él. Se trata de nosotros. Y del hecho de que él siquiera crea que conseguí este trabajo por ti. Su voz se quebró bajo el peso de la humillación. Jason intentó tomarle la mano, pero ella la retiró. No es solo Arthur, susurró. Soy yo. Ya ni sé quién soy cuando estoy cerca de ti. Jason la vio marcharse ese día con un dolor hueco devorándole el pecho. La galería, las confesiones, los dibujos, nada parecía importar ahora. No cuando su mundo seguía enredado en culpa y miedo. Esa noche, se quedó en la oficina hasta tarde, dibujando con desesperación, como si el grafito pudiera atrapar su dolor. Uno de los guardias de seguridad le llevó un café y simplemente dijo, «La tienes mal, ¿eh?». Jason sonrió, agotado. Peor que mal. Mientras tanto, Rachel estaba en su pequeño apartamento, mirando fotos antiguas de su boda, de Arthur sonriendo como alguien que aún no se había vuelto un desconocido. Esa noche las quemó, no por odio, sino por cierre. Se dio cuenta de que estaba cansada de vivir a medias, cansada de arrastrar viejos fantasmas a habitaciones nuevas. Pero el amor no era una pintura. No era un momento congelado en belleza. Era desordenado. Era presentarse, incluso cuando las cosas se ponían feas. Y si quería algo real, tendría que ser valiente otra vez. A la mañana siguiente, Rachel presentó su renuncia. No por Jason, sino porque necesitaba volver a sostenerse sola. Aceptó un puesto en otra firma de arquitectura, más pequeña, menos glamorosa, pero suya. Su esfuerzo. Su mérito. Cuando Jason recibió el correo, no intentó detenerla. En su lugar, envió un solo ramo de tulipanes blancos a su nueva oficina con una nota: «Eres más valiente de lo que crees. Siempre estaré animándote». Rachel no respondió, pero guardó la tarjeta. Pasaron los días. Semanas. Y durante ese tiempo, Jason desapareció de su órbita. No por rencor, sino por respeto. Sabía que el amor a veces tenía que soltar para ser verdadero amor. Aún así, algo había cambiado en el corazón de Rachel. En cada esquina que giraba, esperaba verlo. Cada cafetería, cada calle de la ciudad susurraba recuerdos. Extrañaba su calma silenciosa. Su capacidad de escuchar. La forma en que la miraba como si fuera arte, no caos. Entonces llegó la exposición de arte. Una organización benéfica local organizaba una noche de galería anónima para recaudar fondos para adolescentes con problemas.
Su nueva firma la invitó como representante. Casi no fue, pero algo la empujó. Al entrar al salón, se le cortó la respiración. Una pared estaba llena de bocetos, reconoció el estilo al instante. Jason. Pero no había nombre, ni firma. Solo belleza cruda y dolorosa. Un dibujo la detuvo en seco. Era un retrato al carboncillo de ella caminando de espaldas, hombros firmes, pero con una sola lágrima cayendo por su mejilla. Debajo, una línea escrita a mano: a veces, lo más valiente es irse. Pero el amor más raro, se queda. Rachel giró, sus ojos escaneando la multitud, y ahí estaba él. Con un traje negro, de pie en silencio tras la última fila de invitados, mirándola con una expresión que era a la vez permiso e invitación. Ella caminó hacia él lentamente, el mundo a su alrededor desvaneciéndose en un ruido de fondo. ¿Por qué haces esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Porque lo decía en serio, respondió Jason. Cada palabra. Cada dibujo. Te amo, Rachel. Y te amaré, incluso si es desde el otro lado de la sala. Ella exhaló con dificultad. Haces que sea difícil respirar, ¿lo sabías? Él rió suavemente. Tú siempre me hiciste sentir como si estuviera volando. El silencio volvió. Pero esta vez, sonaba a música. Rachel tocó su rostro. Tengo miedo, confesó. De confiar. De fallar otra vez. Jason se inclinó, apoyando su frente en la de ella. Entonces tengamos miedo juntos. Pero no huyas. No esta vez. Sus lágrimas volvieron, pero no dolían. Sanaban. El pasado seguía ahí. Pero también algo nuevo. Algo que había sobrevivido al rechazo, a la vergüenza, a los años de distancia y al amargo peso del arrepentimiento. Amor. No el cuento de hadas de la adolescencia, sino ese tipo de amor que se gana con esfuerzo, que ha sido probado y aún permanece. El amor que recuerda. El que regresa. El que se queda quieto y espera en una galería llena de gente solo por una última oportunidad. Esa noche, Jason la acompañó a casa. Sin grandes gestos. Sin promesas apresuradas. Solo silencio, y el ritmo de dos corazones recordando cómo latir cerca uno del otro. Antes de entrar, Rachel lo miró y dijo: antes pensaba que el amor se trataba de encontrar el momento perfecto. Ahora sé que es sobrevivir a los momentos rotos. Jason besó suavemente su frente. Aún nos faltan piezas por encontrar, susurró. Y con eso, ella desapareció dentro. Pero Jason sonrió. Porque esta vez, ella no cerró la puerta de un portazo. La cerró con suavidad. La tormenta no había pasado, pero el cielo se había abierto. Y por esa grieta, se coló un rayo de esperanza, un comienzo frágil envuelto en todo lo que habían sobrevivido. Ya no se trataba de arreglar el pasado. Se trataba de elegir el futuro. Juntos. Un paso silencioso a la vez. La luz de la mañana era suave y dorada, proyectando largas sombras en la playa tranquila donde Jason y Rachel estaban uno al lado del otro, descalzos sobre la arena fresca. Sin invitados, sin multitudes,
solo el azul interminable del océano y las promesas susurradas del viento. Un solo pastor sostenía el pequeño libro en sus manos, su voz firme pero suave mientras pronunciaba palabras que eran un bálsamo para sus almas desgastadas. Jason miró a Rachel, la chica que una vez lo había despreciado ahora estaba radiante, sus ojos brillando con una valentía forjada en años de lucha y esperanza. La brisa llevaba el aroma de la sal y de los nuevos comienzos, envolviéndolos como un secreto que solo el universo presenciaba. Sus manos se encontraron, entrelazando los dedos con una ternura que hablaba de perdón, resiliencia y la victoria silenciosa de dos corazones que se negaron a rendirse. Al intercambiar los votos, no era solo una promesa para el futuro, era una declaración de que el amor había sobrevivido a cada tormenta, cada cicatriz y cada lágrima derramada en la oscuridad. La arena bajo sus pies no era solo tierra, era una base construida con tiempo, dolor y fe inquebrantable. Pasaron 2 años como una melodía delicada, a veces lenta y melancólica, otras veces salvaje y alegre, pero siempre avanzando con un ritmo que les pertenecía solo a ellos. La risa de Rachel, antes rara y tímida, ahora llenaba su hogar modesto con una calidez que ahuyentaba las sombras. Jason seguía construyendo sus sueños, no solo en acero y vidrio, sino en la vida que estaban creando juntos, capa por capa, momento a momento. Una noche, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte de la ciudad, Rachel colocó su mano sobre su vientre, un suave resplandor de nueva vida floreciendo bajo su piel. La noticia llegó en silencio, casi con humildad, como una bendición susurrada tras un largo invierno. Se sentaron juntos, los dedos entrelazados, respirando el milagro de un futuro que ninguno se había atrevido a imaginar cuando eran jóvenes y estaban rotos. Ese bebé no era solo un hijo, era un símbolo del renacimiento de la esperanza, un testimonio de que el amor, cuando es verdadero, puede florecer incluso en los terrenos más duros. Las lágrimas fluyeron libremente mientras soñaban en voz alta con la vida que los esperaba, sus corazones hinchados con una alegría tan profunda que se sentía casi sagrada. Pero el camino hacia este momento no estuvo libre de sombras. Los recuerdos de las amenazas y acusaciones amargas de Arthur rondaban como fantasmas en los rincones silenciosos de sus mentes. Rachel aún luchaba con momentos de duda, con el peso de viejas heridas amenazando con apagar la luz que tanto habían peleado por encender. Pero la presencia de Jason era un ancla inquebrantable, constante, paciente y lleno de un amor que se negaba a rendirse. Aprendieron que el amor no es ausencia de dolor, sino el valor de enfrentarlo juntos. En noches sin dormir y en conversaciones susurradas, tejieron un tapiz de confianza y comprensión, uniendo sus almas más con cada desafío. Su historia de amor ya no se trataba de quienes fueron en los pasillos del instituto, sino de quienes elegían ser ahora, dos personas imperfectas atreviéndose a soñar más allá de los límites que su pasado les impuso. Cada día era una victoria, cada sonrisa un triunfo, cada latido una oda silenciosa al poder del amor que perdura. La boda en esa playa fue más que una ceremonia, fue un renacimiento. Jason y Rachel ya no eran los adolescentes de aquellos días dolorosos del colegio, sino guerreros que habían luchado contra la soledad, el rechazo y la desesperación, y emergieron con sus espíritus entrelazados como raíces de árboles antiguos. El mar fue testigo de su promesa, el viento llevó sus risas hacia la eternidad, y las estrellas parecían guardar su voto secreto en la vastedad del cielo nocturno. En ese espacio sagrado, descubrieron que la verdadera belleza del amor no está en comienzos perfectos, sino en la gracia de las segundas oportunidades. El suyo era un amor que no buscaba perfección, sino que celebraba la resiliencia,
un amor que honraba las cicatrices como medallas de honor. Cuando el pastor los declaró marido y mujer, los ojos verdes de Rachel brillaban con lágrimas contenidas, y la sonrisa normalmente compuesta de Jason se suavizó hasta volverse algo completamente vulnerable. Un vistazo al chico que había soñado con este momento mucho antes de saber lo que realmente significaba amar. La historia que una vez comenzó con rechazo y crueldad culminaba ahora en una promesa que trascendía el tiempo y las circunstancias. Rachel pensaba a menudo en aquellos días en los que había rechazado tan duramente a Jason, su corazón cargado de orgullo juvenil e ignorancia. Ahora, veía cómo cada momento de dolor había tallado el camino que los llevó hasta aquí, hacia un amor feroz, tierno e irrompible. Los bocetos de Jason, una vez ocultos y secretos, se habían convertido en los testigos silenciosos de un amor que maduró en las sombras. Una tarde lluviosa, encontraron una caja polvorienta en el ático llena de esos dibujos, retratos de ella, de sus pequeños sueños, de un futuro en el que él nunca dejó de creer. Rieron y lloraron, sosteniendo esas piezas frágiles de su pasado, agradecidos de que el amor no solo hubiera sobrevivido, sino que hubiera crecido hasta convertirse en algo asombrosamente real. El amor, susurró Rachel a Jason ese día, no se trata de cómo empieza. Se trata de cómo se sigue luchando el uno por el otro, sin importar qué. Y así, bajo ese cielo infinito y entre las olas suaves, Jason y Rachel permanecieron tomados de la mano, listos para enfrentar lo que el futuro trajera. Su amor era un testimonio viviente de la verdad de que la belleza no se encuentra en las apariencias, ni en los momentos fugaces de juventud y popularidad. Se encuentra en el coraje, en el perdón y en la fuerza silenciosa de dos corazones que se eligen, una y otra vez. Al ponerse el sol, pintando el horizonte con tonos de esperanza y promesa, Rachel sintió una paz que nunca antes había conocido, una paz nacida de un amor que había conquistado el tiempo, el miedo y la duda. Esto era más que una historia sobre un chico y una chica, era sobre el poder del amor para transformar, sanar y crear un nuevo comienzo incluso después de las tormentas más oscuras. Juntos, dieron un paso hacia su futuro compartido, no como dos almas rotas, sino como un solo amor inquebrantable, atado para siempre por las mareas del destino y la promesa interminable del mañana.